ponencia, más que una opinión o un criterio, es brindarle un poco de los datos de cómo se desarrolló la agricultura en Costa Rica, cuáles fueron los cambios desde la época precolombina, colombina, la República, y luego vamos a ver un poquito de los datos en la actualidad. Mi intención no es solo que me escuchen dando datos, porque probablemente después de 15 minutos tenga la mitad del público dormido, ¿verdad? Sino razonar un poco cómo la agricultura ha venido siendo parte esencial de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia. Yo ayer meditaba, estudiando un poco la presentación, cómo la agricultura debería ser parte de nuestra marca país, ¿verdad? Y qué dicha que está aquí la gente, los diputados y la defensora de los habitantes y todas las personas que estamos involucrados de una u otra manera en el agro, y cómo deberíamos trabajar porque ese término agricultura fuera parte esencial, ¿verdad? De la marca esencial de Costa Rica, y que nos identificaran que a pesar que tenemos tecnología y tenemos mucha gente muy competente en nuestro país, volverle a dar la importancia al agro, que la hemos ido perdiendo. Las nuevas generaciones, bueno, gracias. Las nuevas generaciones ya no quieren sembrar. A mí me toca mucho andar por terrenos agrícolas, me toca mucho andar de gira, hablar con productores, me gusta muchísimo, y la gente de campo dice, mis muchachos ya no quieren dedicarse al agro. ¿Por qué? Porque ya no es rentable, porque decir que uno está en el agro es como que lo vean, perdónenme la expresión tan coloquial, por debajo del hombro. Y somos los que le damos de comer al país. Somos los que tenemos que, a través de la agricultura, mantener los ecosistemas, mantener el ambiente. Si se nos daña el ambiente, si se nos dañan los suelos, si no tenemos regulación del uso conforme del suelo, por ejemplo, que a veces hay proyectos preocupantes, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué nos vamos a mantener? El dinero no nos da de comer. Se nos acaba la naturaleza, se nos acaba el agro. ¿Cómo vamos a promover la salud? La agricultura es medicina preventiva. Entonces, ¿verdad? Quiero instarlos pues a que me escuchen con esos datos, pero también a que vayamos reflexionando un poco de esto. Bueno, tenemos la historia precolombina de Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué teníamos en la historia precolombina? Bueno, teníamos a nuestros indígenas, que también son sectores que tenemos muy deprimidos en la actualidad. Yo le digo, yo trabajé mucho en área rural, y yo le digo la otra Costa Rica. Tenemos una Costa Rica en un área central y tenemos la otra Costa Rica. Yo trabajaba en la parte atlántica del país, específicamente en Limón, y es la otra Costa Rica. Tenemos mucha gente que no conocemos las condiciones, tenemos plagas, tenemos otras culturas, otra educación, especialmente para las mujeres, en donde se les instruye a no estudiar, a no salir adelante. Tenemos políticas un poco atrasadas en esto, y quiero ser sincera porque yo lo viví. Es la otra Costa Rica. La historia precolombina de Costa Rica, teníamos nuestras poblaciones indígenas, donde teníamos a nuestros habitantes chorotegas, nuestros habitantes huetares, nuestros habitantes bruncas, y ellos fueron nuestros primeros agricultores. ¿Qué sembraban ellos? Bueno, sembraban maíz, sembraban yuca, sembraban cacao, sembraban algodón. Teníamos las plantas frutales, bueno, los árboles frutales y las plantas medicinales. Y así ellos iban sobreviviendo. Ellos tenían sus tribus, se consideraban poblaciones de propiedad comunal, ¿verdad? Donde era para uso y disposición, y estaban bajo la regulación de un cacique. Eso era lo que había aquí en la época precolombina. ¿Qué sucedió? Bueno, las estadísticas de esos tiempos no eran muy acertadas. Hay muchos números mal calculados, ¿verdad?, que daban unas exageraciones de población, los cuales no eran tales, sino que eran las poblaciones indígenas, y nuestras poblaciones indígenas van muriendo. ¿Van muriendo por qué? Por enfermedades, por luchas internas y por varios factores. Y así se nos va terminando la historia precolombina de Costa Rica. Luego nos viene la época colonial, donde es la época de los monarcas españoles, de los reyes de España, y lo gracioso no es gracioso, es curioso.
de la monarquía española es que los reyes de España provenían de poblaciones rurales agrícolas. Ellos provenían de agricultores. Entonces, uno no se imaginaría eso, ¿verdad? Pero sí, así era. Entonces, ellos se preocupaban por el desarrollo agrícola de las personas. Interesantísimo que en la época colonial en España ya había la figura del agrónomo, ya existían. Y ellos tenían imprenta en España, cosa que nosotros no teníamos aquí en esas tierras. Y entonces hay varios agrónomos bastante relevantes, como por ejemplo el agrónomo Columena o el agrónomo Zacarías Ania y Gabriel Alonso de Herrera, que ellos a través de la imprenta tenían libros, y tenían libros de manejo de suelo y sistemas de riego. Ya en ese entonces ellos lo conocían. Y ellos, gracias a eso, a la herencia árabe, a los romanos, ellos tenían mucho desarrollo en la parte agrícola. Entonces, viene la época de la conquista, mandan a la conquista a América Latina, y claro, ellos vienen y ven este paraíso, ¿verdad? Y ellos dicen, sí, hay una oportunidad de desarrollo rural y agrícola muy elevado en esas tierras. Nuestros indígenas no tenían el desarrollo, digamos, agrícola de los mayas, de los incas, pero sí sabían cultivar muy bien. Entonces, esta gente viene y dice, bueno, vamos a promover la agricultura en América Latina, vamos a promover el desarrollo y obviamente no se sembraba lo que ellos sembraban en España. ¿Qué sembraban en Europa en ese momento? Bueno, sembraban cereales, sembraban lino, sembraban todo lo que ellos manejaban. ¿Aquí qué sembrábamos? Bueno, maíz y la agricultura de subsistencia. Entonces los españoles al llegar aquí dicen, bueno, vamos a fomentar que esta gente siga sembrando el maíz, pero vamos a introducirles un poco de tecnología, ¿verdad? No como la entendemos ahora, sino la rueda, la actividad pecuaria. Ellos no concebían la agricultura sin la relación con la actividad pecuaria. Era intrínseco. Y bueno, ahí siguen ellos sembrando y desarrollando lo que podían desarrollar en la agricultura. ¿Por qué, por ejemplo, no avanzó más la agricultura como pudo haber avanzado en la época colonial? Bueno, porque no habían vías de comunicación para trasladar a la gente. ¿Por qué? Porque habían ataques de los zambos mosquitos, porque al final todo se redujo a las haciendas. Y haciendas no era como ahora que la gente dice tengo una hacienda, ¿verdad? Eran propiedades donde ellos sembraban para subsistencia, ¿verdad? En el siglo XVII se empezó a sembrar el cacao, que se daba muy bien, y se empezó a exportar a Colombia y a las Antillas. Y bueno, luego decayó. Ahora el cacao otra vez está en boga y los proyectos se van dando. Y luego viene la época republicana, la época de la República. En la época de la República, para resumir un poco, ¿qué es lo que tenemos fundamentalmente? El cultivo del café, ¿verdad? Que el café más que un cultivo fue una herramienta de estructuración social, económica en nuestro país, ¿verdad? Se habla mucho de la oligarquía cafetalera únicamente. Sin embargo, para ese entonces la gente, las personas, en esta época surge el término del campesino, de la persona dedicada a sus cultivos, y esa gente empieza a ocupar las tierras hacia el oeste de San José y comienzan a sembrar sus plantitas de café. Sin embargo, bueno, como todos sabemos en la agricultura, es muy ingrata, ¿verdad? Uno puede tener un cultivo un día y al día siguiente le cayó la plaga y perdió todo, ¿verdad? O hace erupción el Poás y nos cayó la ceniza y nos quemó todos los cultivos. O vienen las lluvias cuando uno no las esperaba y la diseminación de patógenos cae y hasta luego el cultivo. Pues a estos campesinos les pasó esto. Perdieron un montón de cosechas de café. Al no tener los medios económicos, pues las tierras quedaron en manos de unos pocos, los cultivos en manos de unos pocos, y por ahí es donde surge la cuestión de la oligarquía cafetalera, ¿verdad? Además era gente con más recursos, que iba a estudiar a Europa, que tenía otra visión y demás. En 1973 teníamos 30.642 fincas dedicadas al cultivo del café, con una extensión menor de 15 hectáreas. Y para el 2025 tenemos 47.587 fincas. No es tanta la diferencia, ¿verdad? En un periodo de tanto tiempo.
Quería resaltar, bueno, el papel preponderante que el café ha tenido en el desarrollo agrícola, económico y social del país, y la importancia se empezaría a compartir en el año 1878 con el cultivo del banano. El cultivo del banano está intrínsecamente desarrollado con la necesidad de establecer vías de comunicación más efectivas en Costa Rica, el desarrollo de ferrocarriles y demás. Y bueno, vino el banano, vino la United Fruit Company y ya vinieron las exportaciones a Nueva Orleans. Sin embargo, viendo referencias de investigación, el banano era un cultivo muy inestable. Primero empezó en el Atlántico y luego se trasladó hacia el Pacífico. Entonces desestabilizó un poco la cuestión económica ahí. Bueno, ahí tenemos la imagen donde lo que les decía, que la actividad bananera está muy relacionada con el ferrocarril. La United Fruit Company era dueña de 180 kilómetros de ferrocarriles y 85.953 hectáreas de tierra, de las cuales 24.685 hectáreas eran para producción. Y luego, bueno, aquí hay un análisis corto que no me voy a detener muchísimo del progreso institucional que hubo en la época republicana. Por ejemplo, en el campo institucional se hace la ley número 28 del 14 de julio de 1900, mediante la cual se crea la Granja Nacional de Agricultura y que tenía por objetivo, bueno, formar almacigales y venta de agricultores a todo el país, ensayo y preparación de abonos económicos, estudio de enfermedades de las plantas y en particular del cafeto, análisis de tierras y de condiciones climatológicas y un poco de tecnología. Digamos que yo diría que eso era como el precursor del INTA y del MAC, ¿verdad? En esos años. Bueno, vamos a pasar de la historia a la actualidad, ¿verdad? Tal vez pasar a la actualidad es un golpe duro, pero tenemos que pasar y vamos con la relevancia y los datos económicos de Costa Rica. Sin embargo, no estamos tan mal. En Costa Rica, la actividad agrícola representa una fuente importante de ingresos. Hay un 47% del uso del suelo que se destina a actividades de cultivos tradicionales y no tradicionales. Y el sector agrícola para el 2020 aportó un 4% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Recordando que el Producto Interno Bruto es el total económico de todos los bienes y servicios que se producen en un país para un año determinado. Por ejemplo, en Costa Rica es en un año, hay lugares donde lo toman a 3 meses y lo van calculando. ¿Cómo está esta composición agrícola? Bueno, tenemos agroindustria, ¿verdad? Pequeña y mediana, y tenemos medianos y pequeños productores que componen el 71,62% del sector agrícola. Con la expresión popular, esos son los que llevan palo, ¿verdad? Para que nosotros comamos, porque esa es la realidad. Ahí están los intermediarios, está bueno, no hay mucho más que decir, ¿verdad? Y un 7,1% de estos agricultores desarrollan el modo subsistencia, ¿verdad? Uno puede pensar, ¿cómo todavía modo subsistencia? Se me está acabando el tiempo. Uy, voy a correr, bueno. Bueno, en cuanto a la participación porcentual por rama de actividad económica en el PIB, tenemos este gráfico de pastel en donde tenemos que la agricultura, la silvicultura y la pesca participan con un 3,8%, por ejemplo, en contra de la actividad científica y técnica con un 13,7%. Tenemos el valor agregado agropecuario, ¿verdad? Tenemos una participación de 1.227 millones en la parte agrícola y tenemos en porcentual un 71,9% en la parte agrícola, un 23% pecuario, un 7,7% en silvicultura y caza y un porcentaje muy pequeñito en pesca y acuacultura, a pesar de que la explotación marina está un poco descontrolada, como que no nos queda por aquí, ¿verdad? Y tenemos el valor bruto de la producción agropecuaria. El indicador cuantifica el valor de la producción total de bienes y servicios agropecuarios producidos en el territorio nacional a lo largo de toda la cadena de valor.
Es decir, que tomamos en cuenta la producción de bienes y servicios intermedios. Para el año 2023, el valor bruto de la producción pecuaria sumó 3.990 a 145.000 millones de colones, siendo las actividades agrícolas las de mayor aporte, seguidas por las actividades pecuarias y de último la pesca y la acuacultura. Y luego tenemos un breve resumen para el año 2023 del valor bruto de la actividad agropecuaria. La actividad agrícola es la que más nos aporta, con un 67%, con la mayor participación, con 21% de piña, 19% de banano, seguido por el café, frutales, raíces, tubérculos, palma y caña de azúcar. Luego tenemos actividad pecuaria con un 24%, un porcentaje muy corto a la par de la actividad agrícola. Tenemos 24% con cría de ganado vacuno, porcicultura, pollos y otros animales. Y por último tenemos la pesca y la acuacultura. Y no sé cómo hice, pero terminé en el minuto 0. Entonces, bueno, quisiera cerrar agradeciéndoles, dejándoles los datos, solicitando siempre el apoyo para la parte agrícola, ¿verdad? Es lo que nos da de comer, es nuestra gente, es la solución para un poco de problemas sociales que tenemos. Si le damos apoyo al sector agrícola, nos van a disminuir los anillos de miseria y la inseguridad a nivel de país. Y bueno, aquí quedo a la orden para lo que guste. Buenos días.